Llevar a cabo la última parte de los planes de la Fraternidad Blanca requería de una reforma en el sistema monacal benedictino. Se necesitaba, sobre todo, concentrar el conocimiento de la orden y controlar, desde ese centro, las principales funciones culturales de Occidente. Y aquella reforma no se haría esperar, pues estaba prevista de antemano, vale decir, era una alternativa estratégica de los Golem. En el mismo siglo IX, apenas muerto Carlomagno, y cuando su dinastía se apresta a trabarse en una lucha de facciones por los trozos del imperio, que duraría 100 años, ya comienza a perfilarse el cambio. Pero será en el siglo X cuando el objetivo de concentrar el conocimiento de la orden se logre concretar definitivamente con la ocupación del monasterio de Cluny. Los Golem no podían arriesgar un fracaso por imprevisión. Por eso la reforma de Cluny solo se emprende cuando se dispone de la seguridad de que no será interrumpida. Con la elección del sajón Enrique I, el Pajarero, como rey franco y emperador en el año 919, entra en la historia el extraordinario linaje de los Otones y los Salios, una sangre pura que llegaría a producir un Federico II, el emperador hiperbóreo, que se opuso con el poder del espíritu a los más satánicos representantes del pacto cultural. En el siglo X, ese linaje poderoso se dedica con vigor a reorganizar el reino. En tanto el papado cae en el mayor desprestigio a causa de la digitación efectuada por las familias de la nobleza romana, especialmente las Teodoras, Crescencios, Túsculos, etc. La orden benedictina, que ha decidido aprovechar el momento para trabajar secretamente en la formación del Colegio de Constructores de Templos, se asegura de entrada que nadie interfiera en el funcionamiento de Cluny. ¿Pero qué es exactamente Cluny? Hagamos una analogía con la actualidad. Serían como las bases secretas que poseerían las grandes potencias, por ejemplo los soviéticos o los norteamericanos, en las que se habría reunido un enorme número de científicos de todas las especialidades, dotados de los más avanzados medios instrumentales, para planificar, en forma integral, objetivos de largo alcance, y que dependerían directamente del presidente o de un Consejo Supremo, y actuarían independientemente de cualquier otra autoridad nacional, fuera de sus propios jefes o comandantes. Allí se planificaba el futuro de una Europa judeocristiana, unificada bajo las catedrales y el Templo de Salomón, controlada por una orden militar de la Iglesia, administrada por una sinarquía financiera y gobernada, finalmente, por el pueblo elegido. Se reúnen allí los principales libros y manuscritos que la orden poseía en distintos monasterios y se constituye una élite Golem, dedicada a la copia de documentos y al estudio de la arquitectura sagrada. Desde luego, la élite Golem, denominada internamente monjes clérigos, habría de ocuparse con exclusividad de su tarea y tendría que abandonar la tradicional norma benedictina de compartir los trabajos de mantenimiento del monasterio y la producción de alimentos. En este sentido, se reforma la regla benedictina y se crea la institución de los monjes laicos para desempeñar la honrosa función de mantener a los Golem. A los miembros del pueblo se los selecciona cuidadosamente para incorporarlos a la élite de los monjes clérigos o encargarlos de las tareas propias de los monjes laicos. Después se inauguran monasterios sometidos a la jurisdicción de Cluny, a los que se extienden sus derechos de autonomía e independencia. En ese punto, Cluny era una congregación por derecho propio. Tras 150 años de actividad, la congregación de Cluny cuenta con 2000 monasterios distribuidos principalmente en Francia, Alemania e Italia, pero también en España, Inglaterra, Polonia, etc. A mediados del siglo XI, la orden ha conseguido transformar eficazmente la cultura europea, bajo el manto intelectual de los benedictinos de Cluny.
se han formado los gremios de masones operativos que demostraron su pericia en el arte de la construcción románico y que ya están listos para lanzar la revolución del gáulico, mal llamado gótico. Atrás de ese movimiento, naturalmente está el colegio secreto de constructores de templos. Pero también se ha logrado plantar en el corazón de los señores feudales la semilla del sentimentalismo, del arrepentimiento y de la piedad cristiana. Los pecados pesan cada vez más en el alma del caballero y requieren el alivio de la confesión sacerdotal. Se acepta morigerar la conducta guerrera mediante la paz de Dios y la tregua de Dios, determinadas por los sacerdotes. Se moraliza a los guerreros germanos con los principios judaicos de la ley de Dios, del temor a la justicia de Dios, etc. Como resultado de esto, surge una clase especial de nobles y caballeros, que sin perder su valor y audacia, pero respetuosos de Dios y de sus representantes, están condicionados para arrojarse ciegamente a cualquier aventura que les señale la Iglesia. Mediante una milicia de Dios estaban claramente esbozados los conceptos de las cruzadas y de las órdenes militares 100 años antes de su realización. Para eso los Golem sentarían en el trono de San Pedro a un reformador cluniacense de fanatismo sin par, el monje Hildebrando, que pasará a la historia como el Papa Gregorio VII, el Papa que haría humillar al emperador Enrique IV en Canosa antes de levantarle la excomunión, demostrando con ello la superioridad del poder espiritual sobre el poder temporal, es decir, sosteniendo la antigua falsificación de los atlantes morenos y de los sacerdotes del pacto cultural. Para la sabiduría hiperbórea del pacto de sangre, contrariamente, el espíritu es esencialmente guerrero, y por lo tanto, las castas nobles y guerreras son espiritualmente superiores a las sacerdotales. Mas, con la debilidad de Enrique IV, el daño estaba causado, y le tocaría a sus descendientes luchar contra un papado golem erigido en director del destino de Occidente. Los golem no confiaron, ni confiarían jamás en los alemanes. Aparte de la radicación del Colegio de Constructores en Cluny, lo indica su actitud favorable a los normandos como ejecutores preferidos de sus planes, seguidos de los franceses, aquellos que no pertenecían, como se supone, a la familia de pueblos germanos, sino a una tribu céltica de Escandinavia, étnicamente diferente de los vikingos, noruegos, suecos y daneses. Se habían conquistado un ducado en el norte de Francia, la Normandía, que fue reconocido oficialmente por Carlos el Simple en el año 911. No tardaron pues en florecer los monasterios en la Normandía y en quedar finalmente toda la nobleza normanda bajo las influencias de Cluny. 150 años después, se comprobaban los efectos de la paciente labor de adoctrinamiento y acondicionamiento cultural realizado por los benedictinos. Los normandos estaban preparados para constituirse en un brazo ejecutor de los planes de la Fraternidad Blanca. El duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, se apodera de Inglaterra con la colaboración o traición desembosada de la orden benedictina de la isla. Gracias a él, ingresan nuevamente en Inglaterra los miembros del pueblo elegido, que habían sido expulsados en el año 920 por el rey Canute el Grande, bajo el cargo de enemigos del Estado. El Papa es entonces el benedictino Alejandro II, pero los cerebros que dirigen la maniobra son los golem cluniacenses, Hildebrando y Pedro Damiano. Cabe agregar sobre Hildebrando que era de origen judío. Era bisnieto de Baruch, el banquero judío que se convirtió al cristianismo y que fue cabeza de la familia Pierleoni, un linaje que influyó durante siglos en las elecciones papales. Y la banca Pierleoni, por supuesto, era muy caritativa, y su caridad, desde luego, tenía directo beneficiario, la congregación de Cluny, donde sus hermanos de raza y los golem preparaban el gobierno mundial del pueblo elegido. Poner punto el plan de los golem demandará un ensayo preliminar. Esa prueba general de verificación de potencialidades será la primera cruzada. En 1078
Gregorio VII y la plana Mayor Golem reciben dos noticias simultáneas. La más importante es la que proviene de la Fraternidad Blanca, en la que los inmortales aprueban al fin el traslado a Europa de las tablas de la ley. La otra noticia viene del Imperio de Oriente, que está cercado por un poderoso despliegue militar de los turcos seldashukos, quienes ya ocuparon Irán, Bagdad, Siria, Palestina, gran parte del Asia Menor y acaban de apoderarse de Jerusalén. El sínodo de Clermont del año 1095 es empleado por el Papa Golem Urbano II, reciente prior del Cluny, para llamar a la guerra contra los infieles y liberar a la Iglesia de Oriente. Esta guerra es, explicaba Urbano II, una peregrinación de caballeros armados. Habría indulgencias especiales para todos los que tomasen la cruz, y tan complacientes estarán los cielos con la cruzada, que luego sobrevendrá un extraordinario periodo de paz de Dios. Tras múltiples dificultades propias de la guerra contra un enemigo valeroso y religiosamente fanatizado, agravadas por las traiciones de los bizantinos, los cruzados consiguen conquistar Jerusalén en 1099. 3 años después de la partida de Europa, se funda allí un reino cristiano del que Godofredo de Bouillon es el primer rey. Tras esa victoria, los Golem solo emplearán 30 años en ubicar las tablas de la ley y transportarlas a Europa. Se convoca a los principales rabinos cabalistas de Europa para colaborar en la tarea de descifrar las tablas de la ley. Su biblioteca contaba con 5.000 volúmenes copiados por los frailes, aparte de los cientos de manuscritos, rollos y libros de la antigüedad, que eran piezas únicas en Europa.